Hola, ¿qué tal? Una alegría de poder volver a repetir este espacio y compartir con ustedes algunas ideas, algunas imágenes, algunas sugerencias de esto que estamos tratando de vivenciar en este bicentenario, ¿no? Cómo transitar este puente que nos convierta de ser ciudadanos en una cosa totalmente comprometida que pueda construir la historia, ¿no? Por eso cruzar, dejando de ser habitantes para convertirnos en ciudadanos, como es el título de este programa. El programa de hoy va a tener que ver con justamente eso, ¿no? Algo que tiene que movilizar muchísimo a nuestra Argentina, sobre todo mirando lo grande que es nuestro territorio. Así que vamos a hablar con Fundapaz, una organización que desde hace muchos años está trabajando fuertemente por un país inclusivo. Pero lo vamos a hacer después de la presentación del programa. Muy bien, y como habíamos anticipado, estamos con Juan Luis Díaz. ¿Qué tal, Juan? Bienvenido. Buenas. Que es el director ejecutivo de Fundapaz, ahora vamos a explicar qué es. Y Esteban de Nevares, que es actualmente secretario de Fundapaz, pero que de alguna manera viene trabajando desde hace muchísimo tiempo. Bueno, ¿no, Juan? sí, como de tiempo en Fundapaz desde el año 75, así que son unos cuantos años. Y bueno, Juan Luis también fui presidente, yo fui presidente hasta hace pocos días y ahora pasé a secretario, felizmente nos renovamos. ¿Cómo surge Fundapaz? ¿Qué es lo que lo moviliza y qué es lo que hace? Mira, Fundapaz nació en la época post-concilio y la encíclica de Pablo VI, Populorum Progressio, el desarrollo de los pueblos, y aquella famosa frase de la encíclica, el desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Sí, señor. Las hermanas del Sagrado Corazón, de origen francés, porque hay españolas también, estas son las de Sacré-Cœur, sí, que tienen un colegio muy importante ahí, antiguo, en Callao y Vicente López, Callao y Juncal, en el centro de Buenos Aires, sí, el barrio norte. Ellas decidieron donar el terreno para crear una fundación que se ocupara del desarrollo integral de las zonas más apartadas, sobre todo del norte argentino. Y bueno, ahí nacimos, eso fue la idea de las hermanas, fue alrededor del año 71, por ahí, se demoró la cosa por razones de toda índole, y en el 73 se creó la fundación y en el 75 se perfeccionó la donación. Y bueno, y ahí estamos. La idea es promover el desarrollo integral de las comunidades rurales pobres, de criollas e indígenas del norte argentino. Esto que está planteando él, ¿cómo se materializa en el hoy, Juan Luis? ¿Qué es lo que están promoviendo? ¿A quiénes están destinando su tarea, su actividad? Nosotros hemos trabajado en varias provincias del norte porque la fundación fue creada con ese fin, trabajar en el norte del país. Y hoy estamos concentrados... ¿Por qué el norte? Perdón, porque en ese momento se hizo un estudio y se comprobó que era una de las zonas más pobres y más postergadas del país. Ahí mezcla también el tema de los indígenas, ¿no? Y de todas estas poblaciones. Indígenas, sí, y campesinos. Además porque estaban los Pereda, el matrimonio de Jorge y Silvia Pereda, que tenían campo ahí en el norte de Santa Fe, donde había estado la forestal argentina. Y entonces hoy estamos concentrados básicamente en tres provincias, que es en el norte de la provincia de Santa Fe, con sede en Vera, que es donde nace la fundación, en el centro de la provincia de Santiago del Estero, en dos grandes zonas, una de secano y otra de riego, y en todo el noreste de Salta, desde el sur del río Bermejo hasta el norte-norte, haciendo límite con Bolivia y Paraguay. Y nuestro trabajo consiste básicamente en dos ejes, podríamos decir, ¿no? Por un lado, apoyar para que las familias se organicen. Nosotros pensamos que el desarrollo se da en tanto y en cuanto la gente puede participar, identificar sus problemas y proponer soluciones. Entonces el trabajo de la Fundación apunta a apoyarlos para que se organicen y fortalezcan sus organizaciones. Y por otro lado, en apoyarlos con asistencia técnica, con capacitación, con ayuda financiera para mejorar y diversificar sus sistemas productivos. Las familias con las que trabajamos, tanto indígenas como criollos, tienen
sistemas productivos poco diversificados, con bajo nivel tecnológico, pocas posibilidades de acceder al crédito y a la asistencia técnica. Entonces el trabajo de la Fundación apunta justamente a brindar ese servicio. Son básicamente minifundistas, digamos, los que están exactamente, en el eje de la propuesta de ustedes, ¿no? Sí. Con muchos problemas, supongo, también en cuanto a la propiedad de la tierra, en cuanto a la competencia con estos grandes pools. Es uno de los desafíos ¿no? que tenemos, el tema del el derecho a la tierra y su aplicación, ¿no? Y ahora, a ver, me interesa preguntarles cómo está funcionando este sistema en la Argentina, que se ha convertido, digamos, en un país exportador de alimentos, en donde la soja irrumpe haciendo una especie de hegemonía sobre otro tipo de productos, y en donde aparece, por un lado, la tecnología que logra una productividad de la tierra como antes hubiera sido impensada, y estos grandes pools que, bueno, que logran un volumen tal que hace, uno piensa, bastante difícil a los que ustedes están apoyando que puedan proyectarse, ¿no? Sí, en realidad es una contradicción que viene de hace mucho tiempo, ¿no? Hoy uno claramente identifica los pools, el nivel tecnológico, pero también antes había una gran diferencia entre el pequeño productor minifundista con el que nosotros trabajamos y el mediano y el grande. O sea, esas diferencias siempre estuvieron. Existieron, o sea que no es el contexto que agregue demasiado. Exactamente. Lo que pasa que hoy, toda esta expansión de la frontera agropecuaria ha visibilizado este problema y además ha puesto en valor muchas tierras que antes no tenían valor, claro, que eran marginales, ¿no? Entonces, el tema tierra, acceder a la titularización de la tierra, que fue un tema estratégico de Fundapaz desde el comienzo de su trabajo, hoy tiene mucha fuerza, porque hoy hay zonas donde antes no estaban valorizadas, que hoy se valorizan, y entonces hay pujas por correr a la gente con la que estamos trabajando para hacer otros cultivos. Ahora, Esteban, yo hago analogías desde experiencia que a lo mejor no son extrapolables, ¿no? Pero tengo algunos conocidos míos que tienen pequeñas propiedades, pequeños campos, y ellos me cuentan que les resulta mucho más productivo alquilarlos que explotarlos, porque la explotación presupone un esfuerzo para una determinada ganancia, que el dato que me daban es, estoy ganando el triple de lo que ganaba explotando el campo. Supongo, claro, que en el caso de ustedes, a los minifundistas les debe pasar algo parecido, ¿o no? No, no, porque están en lugares, nosotros estamos trabajando en lugares donde no se hace soja, ¿no? Si bien vivimos las consecuencias de la expansión de la soja, pero los cultivos con los que nosotros trabajamos son cultivos alternativos, donde tienen un menor nivel de rentabilidad, ¿no? O sea, eso no pasa. Lo que sí pasa es que muchas veces los productores con los que nosotros trabajamos no tienen suficiente asistencia técnica, capacitación y sobre todo infraestructura para comercializar sus productos. Y eso sí afecta a su producción, porque muchas veces la gente dice, bueno, ¿para qué voy a producir más y mejor si después me cuesta venderlo, ¿no? Entonces, no, y además eso se junta con que muchas veces los grandes productores, por ejemplo de soja, los van arrinconando, digamos, y los tipos quedan ahí medio aislados, al final le dicen, le compramos y le pagan chirolas, y los tipos emigran al pueblo o emigran a un cordón suburbano, a una capital de provincia o de Buenos Aires. Juan Luis, esto que contábamos, cómo surge Fundapaz y toda la movilización que produce el Concilio Vaticano II ya hace tanto tiempo y el hoy. ¿Cuál es lo que vos distinguís como la cosa más importante que ha cambiado en la Argentina desde esa inspiración inicial y lo que está sucediendo hoy con Fundapaz? Pero te propongo que me lo respondas después de la pausa, ¿eh? Perfecto. Ya venimos con más de Habitantes a Ciudadanos. Dicen que el rostro es el reflejo del alma. Un alma llena de vida. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla más
Hagamos felices a nuestros abuelos. Hogar Marín, Hermanitas de los Pobres, San Isidro, Argentina. Bueno, y volvemos, estamos con Juan Luis Díaz, que es el director ejecutivo de Fundapaz, y con su secretario Esteban de Nevares. Y la pregunta que había quedado antes de irnos a la pausa era si uno analiza Fundapaz desde esta inspiración inicial que surge posterior al Concilio Vaticano II, esta necesidad de hacer un trabajo de integración social, básicamente focalizado en el norte del país, y mira la historia de la Argentina hoy, a tantos años, digamos, de este nacimiento. ¿Qué es si hay algo que sea característico, que haya cambiado y que sea diferente de lo que inspiró inicialmente a esta iniciativa? Sí, yo diría algo que también ha sido muy importante a lo largo de estos años de trabajo de Fundapaz, que es que incluso es un objetivo institucional, fundacional, que es el trabajo de puente o de incidencia política o incidencia pública, ¿no? Que es el visibilizar problemas que tiene la Argentina y problemas que hay que están presentes en una zona muy concreta que es el norte del país, ¿no? Y Fundapaz en eso ha hecho bastante en visibilizar los problemas y en aportar soluciones. Fundapaz no solamente como institución, sino además muchos de los técnicos que han trabajado y han estado en los equipos de Fundapaz han formado parte de equipos de diferentes programas y de diferentes gobiernos que han permitido resolver problemas que tienen que ver con la titularización de tierra, problemas que tienen que ver con los derechos indígenas, problemas que tienen que ver con mejora de la producción. Entonces, viendo en perspectiva el trabajo de Fundapaz en estos 35 años, nosotros no solamente vemos que hay cambios concretos en las comunidades y en las familias con las que estamos trabajando, han mejorado sus ingresos, su nivel educativo, sino que también Fundapaz ha hecho un trabajo de incidencia política muy importante a nivel local, en las provincias, y también a nivel nacional, ¿no? Obviamente que esto no ha sido un trabajo solo de Fundapaz, sino junto con otras organizaciones, pero Fundapaz ha tenido también un rol importante en eso, ¿no? Esteban, ¿cuál es el rol del Estado frente a esta problemática que se está planteando? Porque muchas veces estas fundaciones, estas organizaciones surgen como una medida subsidiaria, al revés, en realidad, de espacios que no están suficientemente ocupados y que el Estado, de alguna manera, a veces uno tiene la sensación que tiene una cierta pobreza desde lo estructural y desde la parte operativa, para justamente cubrir estas necesidades. Se supone que el Estado tiene que apoyar las acciones de las organizaciones privadas, porque muchas veces están en sitios donde la ausencia del Estado es total o casi total. Pero además, no solamente en zonas geográficas, sino en temas, en algunos temas que el Estado no interviene, lo cual a veces puede ser, en algunos casos puede ser bueno inclusive, no es que, pero sí, en esos casos debe el Estado apoyar la gestión privada, como podría ser en tu caso con la educación, ¿no? Además hay generalmente con mucho menos dinero, las organizaciones privadas hacen cosas que el Estado haría con muchísima más plata y probablemente mal, ¿no? O peor que las organizaciones privadas, donde el impulso de la gente, que muchos de ellos son voluntarios, y aunque algunos, como nosotros, cobremos unos pesos, la dosis de voluntariado es infinitamente mayor que lo que uno puede ganar, ¿no? ¿Cuánta gente participa de Fundapaz? ¿Hay una estructura? Explícanos cómo es el consejo, la organización. Nosotros en este momento somos unos 35 o 40 personas más o menos, ¿no? ¿Ustedes están en Buenos Aires? En Buenos Aires tenemos una oficina que es administrativa y además todo un trabajo de relacionamiento, de comunicación, de difusión, trabajo de incidencia política que hablaba hoy. Y después tenemos una oficina en el norte de la provincia de Santa Fe, que hay un equipo. Después tenemos otro equipo en Santiago del Estero, en la localidad de Forres, que está a 35 kilómetros al sur de la ciudad de Santiago del Estero.
Y en Salta, que es la provincia que en este momento tiene un mayor trabajo en cantidad de población con la que trabajamos y en extensión, tenemos una oficina en la ciudad de Salta, una en la localidad de La Unión, que es al sur del río Bermejo, otra en Embarcación, otra en Los Blancos, que es límite con Formosa, y otra en el Pilcomayo. ¿Y estos equipos que conforman, quiénes son? ¿Tienen alguna competencia particular? ¿Necesitan alguna profesión? ¿O simplemente son equipos interdisciplinarios? Son voluntarios y nada más? No, son todos rentados, contratados en relación de dependencia, ingenieros agrónomos, veterinarios, sociólogos, comunicadores. Forestales, ingenieros forestales. Sí. Digamos, en la rama de lo social y en la rama de lo productivo. ¿Y esto, Esteban, tiene una vinculación religiosa? ¿O fue su inspiración y ahora no, la inspiración fue cristiana, no confesional. Decimos que nos inspiramos en los principios del Evangelio, pero adecuados a las circunstancias y a los tiempos históricos en que uno vive, ¿no? Pero somos totalmente ecuménicos, digamos, no confesionales. No, tenemos muy buena relación, por supuesto, con la Iglesia Católica, con los obispos de los lugares donde estamos, y también con muchas iglesias evangélicas, con los anglicanos, estamos trabajando desde hace años en Salta. Así que, no, muy abiertos, y hay mucha gente agnóstica. Juan Luis, acá tenemos algunas publicaciones. Una es una revista. Sí. ¿Qué es esta? Ese es un boletín cuatrimestral que sacamos de hace años, sí. ¿Esto a quién llega? ¿A quién se lo mandan? ¿Cuál es el destinatario de esto? Público en general, digamos. Personas que son donantes de Fundapaz, universidades, estudiantes, la gente con la que nosotros trabajamos, porque muchas de las notas o son escritas por ellos o por los equipos locales, así que también es una forma de difundir el trabajo que hacemos con ellos. Son como noticias de la sí. actividad que desarrolla la Fundación. Sí. Noticias y notas que tienen que ver con la problemática del campesino, del pequeño minifundista, de las comunidades indígenas, ¿no? Reciben también funcionarios. Sí. ¿Y cómo obtienen los recursos y el acompañamiento? Bueno, de personas ya lo han explicado, pero básicamente de lo que es el financiamiento. El financiamiento nuestro hoy, el 90% viene de agencias de cooperación de Europa, Estados Unidos, Canadá, o sea, financiamiento externo, ¿no? El Estado no está... Sí, también, pero es fluctuante, primero que es fluctuante, y después por ahí tenemos apoyo de algún programa nacional o algún programa provincial, pero la relación es esa, 90 o 10%, 80, 20%. Lamentablemente nuestro financiamiento hoy, la mayor parte viene de agencias de cooperación externas, donde cada día se restringe más el financiamiento externo, sobre todo en la Argentina, lo cual hace que la situación nuestra a veces sea bastante inestable, ¿no? Porque nuestro trabajo tiene que ver con procesos de mediano y largo plazo. Nosotros estamos comentando parte de nuestro trabajo, pero tienen que ver con procesos de 10 años, 15 años. Hoy estamos embarcados en un proceso de titularización de 650.000 hectáreas, que es un trabajo que hemos iniciado hace 10 años. Eso es en Salta. Eso es en la provincia de Salta. Y que se ha avanzado mucho y estamos próximos a que 400 familias criollas y 1.200 familias indígenas finalmente sean titulares de su tierra, pero eso lleva su tiempo y requiere el trabajo permanente de equipos de terreno, ¿no? Yo voy a hacer una pregunta provocadora, digamos, ¿no? Y parece contradictoria, pero ¿qué debería pasar en la Argentina en vistas a este bicentenario para que Fundapaz no tenga razón de existir? Pero me lo contestan después de la pequeña pausa que vamos a hacer.
Entrar en las drogas es fácil, pero salir es mucho más difícil. Decí no al consumo de drogas. Para ayuda y más información, entra en www.reddevida.org. Bueno, y estamos aquí entonces con esta pregunta que había quedado picando un poco. Yo anticipé que era provocadora, pero es bueno decir qué cosas deberían pasar en la Argentina, qué condiciones se deberían dar para que Fundapaz ya no tenga razón de existir, ya no tuviera que seguir, digamos, buscando esta integración social. Yo creo que, como decía Jesús, los pobres siempre van a estar entre nosotros, ¿no? Pero de todos modos, digamos que para que así globalmente no debiera existir Fundapaz y tantas otras instituciones de bien público, tendría que haber en el país un desarrollo justo, equitativo, homogéneo, impulsado por el Estado, que lamentablemente en forma histórica no se ha ocupado del interior, y mucho menos del interior allá, de las zonas más inhóspitas donde estamos nosotros, ¿no? Ahora, Juan Luis, acá hay un poco un riesgo, digo yo, de encontrar siempre que el responsable es el Estado y que en última instancia como que nosotros esto nos exime de mayores compromisos. Un poco la propuesta es cómo transitar de ser habitantes a convertirnos en ciudadanos, ¿no? Sí, sí. ¿Qué cosa te parece en esta orientación que nos hace falta a los argentinos, más allá de lo que seguramente debería asumir el Estado, pero en última instancia el Estado son argentinos comprometidos con la política, de modo tal que, ¿qué cosa te parece desde la ciudadanía que hace falta? Sí, yo señalaría dos cosas, ¿no? Uno, creo que el Estado tiene su responsabilidad, pero también la ciudadanía tenemos la nuestra, ¿no? Claro. Y yo creo que en la medida en que participemos, en la medida que nos organicemos, también vamos a construir a un país más igualitario. Y por otro lado, que me parece muy importante, es el tema de construir a partir de la diversidad. Lamentablemente, nuestro país en esto ha ido retrocediendo, ¿no? ¿Sí? Parece ser que las cosas son blanco o negro, estás conmigo o estás en contra mío, y la cosa no es así. Es decir, el desafío nuestro es ver cómo construimos a partir de la diversidad, cómo miramos aquello que nos une y no aquello que nos separa. Y yo creo que ese es un poco el gran desafío de hoy de la Argentina. Y es un poco lo que también la base, el pilar que orienta nuestro trabajo, que es la participación, es el respeto a los derechos, es el respeto al otro y es el respeto a las ideas diferentes a las nuestras. Y yo creo que si logramos eso, vamos a construir una Argentina mucho más justa, mucho más solidaria y más igualitaria, ¿no? Esteban, con esta realidad que vive el mundo, en donde básicamente por muchos analistas sugieren que es la irrupción de China aportando una población fantástica al mundo en cuanto a consumo de alimentos y de pasaje a la clase media, por un lado, pero paralelamente este descalabro de lo que ha sido el mundo capitalista, en el cual muchos están como advirtiendo la caída, así como fue la caída del muro en la década del 80, ahora estamos asistiendo a la caída del otro muro, que es el capitalismo, ¿no? ¿Cómo se reconfigura la Argentina, les parece a ustedes, desde esta óptica inclusiva, desde esta perspectiva de buscar la manera de encontrar el diálogo, el encuentro, la diversidad, con vistas a la interacción con estas variables sociales que son absolutamente novedosas, que seguramente era muy distinto cuando Pablo VI escribió la Populorum Progressio, y seguramente inclusive hasta se está reconfigurando el mismo significado de qué es el progreso, ¿no? Claro, bueno, lamentablemente se entiende por progreso el mero crecimiento económico, ¿no? Entonces se dan estas circunstancias de que cada vez hay unos que crecen y unos muchos que no crecen o que decrecen muchas veces, ¿no? No sé, Juan Luis, es difícil la pregunta de qué en este momento qué puede pasar en la Argentina, y yo creo que
está la globalización que es muy difícil saber qué puede pasar, ¿no? También está el tema de los valores, ¿no? Porque creo que eso, digamos, es un poco lo que decía hoy antes, ¿no? Yo creo que el progreso viene y uno no puede frenar, ¿no? El tema es cómo nosotros instalamos valores y defendemos valores. Si el dinero está por encima de todo, bueno, es una forma de mirar las cosas. Ahora, si en realidad está el desarrollo de la persona, su bienestar, y lo económico está en función de eso, ya es otra visión, ¿no? Y a mí me gustaría agregar algo con lo que recién decía y ponerlo un ejemplo muy concreto de lo que, cuando hoy hacía mención a cómo podemos construir, ¿no? Y yo quería mencionar un caso muy concreto del diálogo. Sí. Nosotros estamos trabajando en el norte de la provincia de Salta, en un viejo reclamo de hace más de 20 años, ¿sí? Donde las comunidades indígenas reclamaban el acceso a la tierra y que eso estaba trabado, porque también estaban los criollos reclamando su derecho y no había acuerdo. Entonces, a partir de un trabajo con criollos y con indígenas para dialogar, para llegar a acuerdos, para llegar a consenso, se destrabó la situación y hoy cada uno tiene identificado la tierra que le va a tocar con sus títulos. O sea, cómo el diálogo, el respeto y la diversidad es algo que motoriza y asegura una sociedad más justa. Bueno, muchas gracias. Creo que puede quedar como clave y como mensaje final la necesidad del encuentro, la necesidad del diálogo, la necesidad de la búsqueda de consensos, y seguramente si el Bicentenario nos encuentra capaces de proponernos estos trabajos, estas metas, la Argentina será un poquito mejor de lo que era cuando empezó el Esperemos Bicentenario. que así sea. Muy bien, les agradezco. No, y te agradecemos a vos la posibilidad y agradecemos acá bueno. a todos con los colaboradores la posibilidad que nos dan de poder contar algo de lo que tratamos de hacer ya con bastantes años. Muy bien, muchas gracias Juan Luis, muy gracias Esteban, y muchas gracias a ustedes que, como decimos siempre, nos permiten entrar un ratito en sus hogares para compartir algunas ideas, algunas sugerencias, algunas provocadoras, otras seguramente no tanto, pero lo importante es que usted piense, que usted trate de tomar posición y a partir de las cosas que nosotros decimos, que nosotros proponemos, que usted también trate de generar un pequeño diálogo en su casa. Nosotros la semana que viene, si usted quiere, vamos a estar de nuevo aquí en este mismo espacio. Que tengan una buena semana.